una monja llamada Miriam Soulakiotis escondía oscuros secretos que desafiaban su apariencia devota. Aclamada por sus seguidores, pero temida por aquellos que conocían la verdad. Soulakiotis llevó a cabo una serie de crímenes tan atroces que sacudieron a la sociedad griega. Más de 150 almas perdieron la vida bajo su cruel mano, sus historias enterradas bajo un velo de santidad. Hoy vamos a hablar sobre Mariam, la monja asesina. Mariam Soulakiotis, apodada como la mujer Rasputín o la madre Rasputín, nació en el año 1883, en Keratea, Grecia. No se sabe mucho sobre sus primeros años de vida, antes de convertirse en monja. Solo que creció a unos 50 kilómetros al sur de Atenas, y algunas fuentes afirman que trabajaba en una fábrica y otras afirman que trabajaba en la granja de su familia. Pero lo cierto es que más allá de esto no hay más información. Lo que sí sabemos es que se convirtió en monja alrededor del año 1900, cuando tenía 17 años, para la Iglesia Ortodoxa griega, y se hizo cercana a un obispo llamado Matthew Karpatakis. Matthew Karpatakis nació el 1 de marzo de 1861, en el pueblo de Panetimón, en Grecia. De Matthew sí tenemos más información. Su familia estaba formada por cristianos temerosos de Dios y eran conocidos por su estricta adhesión a la fe ortodoxa. Fue bautizado por su padre recibiendo el nombre de Jorge. Pasaron los años, pasaron varias cosas, hasta que el 26 de septiembre de 1886, cuando tenía 25 años, fue rebautizado como Matthew. En 1924 se implementa el nuevo calendario, a lo que algunos estaban en contra, entre ellos Matthew Karpatakis, quien en desacuerdo abandona la montaña sagrada, donde se encontraba en ese momento, y se autoproclama arzobispo, y fundó su propio monasterio ortodoxo veterocalendarista. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué toda esta historia? Pues por todos estos sucesos, muy resumidos, porque la historia en sí es bastante larga, Matthew con Mariam fundan el monasterio de la Virgen en Los Pinos, para honrar la presentación de la Virgen María, pero dejando claro que su objetivo también es financiar el movimiento del antiguo calendario. Aquí también pasan una serie de cosas, la salud del arzobispo Matthew empieza a deteriorarse, hasta el punto de que ya no puede supervisar qué pasa en el monasterio, y Mariam pasa a tener el control total. Para esto ella ya era llamada abadesa, y Matthew termina muriendo en mayo de 1950. El supuesto modus operandi de Soulakiotis era alentar a las mujeres ricas a unirse al convento y luego torturarlas hasta que donaran sus fortunas al monasterio. Una vez donado el dinero, Soulakiotis lo malversaba y en algunos casos mataba al donante. A partir de 1940, después de establecer el control sobre las otras monjas en el convento del monasterio, se dijo que incluso envió a los monjes del monasterio a viajar por Grecia en busca de solteronas, viudas y familias ricas para convertir. Se informó que en el momento de su arresto había acumulado 300 casas y granjas en todo el país de esta manera, junto con oro y joyas por valor de miles de libras. Una de sus acusadoras, Eugenia Marghetti, informó que la mantuvieron en una celda de aislamiento y la torturaron hasta que entregó bienes por un valor de 118 millones en la moneda que Grecia tenía en esa época, lo que en dólares era equivalente a 80,000 y a su vez equivalentes a 917,895 dólares en 2023. Bastante dinero. Los casos que te voy a relatar ahora no están en orden cronológico, son testimonios que se han podido obtener a lo largo de las investigaciones. Una mujer dijo que la hicieron ayunar durante casi 6 meses, dándole de comer huesos de aceituna y pieles de cebolla.
Y como si eso no fuera suficiente, también lo obligaron a beber su propia orina. Otro que logró escapar testificó que mientras estaba dentro del monasterio le dieron amapolas hervidas para drogarlo. Contenían opio. Cuando se presentó para ponerse la sotana, lo golpearon y le quitaron una bolsa con dinero y anillos de oro que había cosido a su ropa. Otra mujer testificó que a los 15 años siguió a su madre, que ya era monja, pero no vivió mucho tiempo con ella, porque murió a causa de las torturas y privaciones impuestas por la dirección del monasterio. Dijo que la obligaron a cargar piedras por la mañana y salir al mar en un barco de arrastre y pescar por la tarde. Le clavaron alfileres en las piernas y le inyectaron yodo en los genitales. Una mujer relató que dentro del monasterio su madre vivía prisionera y que le estaba prohibido tener relaciones con otras personas fuera del monasterio. Y ella misma se vio obligada a verla. De hecho, bajo una gran presión psicológica, lograron apoderarse de $10,000, una cantidad enorme para la época, que había heredado de su hermano. También se supo que la abadesa Mariam, después de la muerte de Matthew Karpatakis, hizo correr deliberadamente la voz de que su cadáver olía. De esta manera, atrajeron a cientos de personas sencillas que acudieron desde muchas partes de Grecia para ver el milagro de San Mateo. Sin embargo, en realidad, la malvada abadesa había rociado su cadáver con perfume para engañar a los piadosos y crear una leyenda rodeando el nombre de Mateo. Una testigo, la anciana Eugenia Marghetti, describe que Mariam ordenaba a las monjas castigadas que permanecieran solo en ropa interior y luego asignó a una confidente para que las golpeara con una tabla. Otras monjas las conducían al bosque y las ataban semidesnudas a los árboles. También está el caso de una monja llamada María, que, sin saber lo que firmaba, firmó un título de propiedad, de su propiedad y sus alrededores, a Mariam, y luego, creyéndose dueña de sus propiedades, por supuesto, fue a ellos a recoger aceitunas. Pero las otras monjas la atacaron, la golpearon duramente y la monja María fue llevada a un hospital, donde murió. Otro testigo que tenía en el monasterio a su hermana y a su yerno, ambos enfermos de tuberculosis, testificó que murieron en el monasterio de Keratea y que sus 3 hijos fueron sometidos a torturas inhumanas. Les hacían comer leña hasta quedar inconscientes. A uno de ellos lo colgaron boca abajo y lo golpearon hasta perder el conocimiento. Así creyeron que el demonio saldría de él. De hecho, mientras su padre estaba vivo, las monjas lo presionaron para que contagiara de tuberculosis a su hijo, porque se suponía que si no moría, se convertiría en un demonio que quemaría el monasterio. Uno de los niños que tenían ahí dijo que les decían que tenían que morir, que había que vaciar las celdas para que puedan ir otros, para que puedan ir al cielo. Al mismo tiempo, la propiedad de sus padres fallecidos tuberculosos pasó a manos del monasterio. Después de todo, esta era una práctica común para Mariam Zoglakiotis. Según el fiscal del caso, había obtenido por este método más de $150,000, una fortuna inimaginable en aquel tiempo. Otra mujer describió cosas horribles que pasó su pequeña sobrina a manos de ellos. Ella dice: una vez pusieron a trabajar en la cocina a mi sobrina, una niña de 10 años. Tenía hambre y lamió una patata. Este es el castigo que le infligieron. La ataron desnuda toda la noche en el establo y a la mañana la encontraron desmayada de frío y de miedo. Había purificado su alma y había realizado todos los trabajos preparatorios para el cielo. Eso le hicieron a una niña de 10 años. Por lamer una patata, una papa. Por eso la ataron desnuda toda la noche en un establo. De hecho, muchos niños eran levantados con palizas, con golpes, porque según Mariam, esto era una forma de purificarlos.
Y siguen los testimonios. Otro testigo dijo que mientras se encontraba en el monasterio de hombres, también administrado por Mariam, vio cómo golpeaban a su sobrino de 6 años con un palo y luego lo arrojaban a una cisterna como castigo. Según el fiscal, considera que allí murieron 150 niñas tuberculosas. Y así cuántas cosas más habrán pasado, que no tenemos idea, que no hubo testigo que pudiera decir lo que vivió porque lo mataron, o porque murió de tuberculosis ahí dentro, porque eso estaba plagado de tuberculosis. ¿Qué habrán pasado todas estas personas que no vivieron para contarlo? La abadesa negó todas las acusaciones, por supuesto, y atribuyó todas las acusaciones al diablo. Todas estas son creaciones de Satanás, dijo. Las autoridades se empezaron a interesar por Mariam y su monasterio tras la denuncia anónima de una joven que se enteró de que el testamento de su madre había sido modificado para dejarle todo a Mariam. Esto era algo que nunca ocurriría a menos que la mujer se viera obligada a hacerlo. Así lo afirmó su hija. No se sabe mucho sobre las medidas que se tomaron o si se inició alguna investigación, pero lo cierto es que esto encendió una alarma en las autoridades. Sin embargo, no fue hasta 1949 que el FBI intervino cuando una mujer griega de 18 años, nacida en Ohio, desapareció. Su padre se había puesto en contacto con las autoridades en un intento desesperado por averiguar qué había sucedido, y la habían rastreado hasta el monasterio. Según el padre, su hija había sido atraída por una tal Mariam, que los había visitado en Estados Unidos, para recoger las propiedades que le habían dejado el monasterio. En la noche del 4 de diciembre de 1950, 85 funcionarios del gobierno y agentes de policía irrumpieron en el monasterio, pero no por ningún asesinato, sino porque estaban siendo acusados de exportar ilegalmente aceite de oliva a Chipre y de importar ilegalmente neumáticos. Pero lo que encontraron fue mucho peor que eso. Las víctimas que aún estaban vivas acusaron a Mariam de tortura, hambre, chantaje y encarcelamiento injusto. Encontraron a 36 niños y niñas con retraso en el crecimiento, pálidos y asustados. Todos ellos son trasladados al Hospital Infantil de La Brea, así como a una docena de mujeres mayores semidesnudas que habían estado encerradas, enfermas y muertas de hambre. Los vecinos finalmente acusaron de gritos dentro del convento, de torturas a niños y su desaparición, para saber más tarde que habían muerto de tuberculosis y que eran enterrados en la propiedad del convento. Durante muchos años, la abadesa Mariam había prohibido a los médicos entrar en el convento. Bueno, sí, entraron algunos, pero solo para firmar certificados de defunción, no para tratar ningún caso de tuberculosis. Aunque las acusaciones iniciales tenían que ver con la importación y exportación ilegal, las autoridades no podían ignorar las denuncias de las víctimas. Sin embargo, el ingreso en un monasterio fue algo que hicieron voluntariamente, y eso dificultó a la fiscalía presentar un caso sólido contra Mariam. Durante el primer juicio, que fue en 1951 y 1952, Mariam fue condenada a 26 meses de prisión por importación y exportación ilegales. Pero se fueron conociendo más declaraciones de testigos y más pruebas de las torturas sufridas en el monasterio. Por lo tanto, se fijó una segunda y tercera fecha para el juicio en 1953, donde fue sentenciada a 10 años y 4 años adicionales respectivamente. Después del último juicio, Mariam falleció antes de que más víctimas pudieran lograr su cierre. Sin embargo, fue condenada oficialmente por 7 asesinatos, nada más, los cuales fueron 2 parejas que fueron atraídas y obligadas a ceder sus propiedades antes de unirse al monasterio. Una pareja intentó escapar después de enterarse de las condiciones de vida, pero ambas parejas murieron de hambre,
y de estar encerradas en habitaciones plagadas de tuberculosis. Una mujer llegó al monasterio después de enterarse de que era un centro de tratamiento gratuito para la tuberculosis. Se decía que debido a su ubicación a gran altitud, el oxígeno fresco ayudaría a curar la enfermedad. Pero cuando esta mujer llegó, la encerraron en una habitación sin asistencia médica ni supervisión, y murió debido a su enfermedad y el hambre. Por último, 2 monjas fueron asesinadas a golpes, como castigo por desobedecer las órdenes y mala conducta de Marianne. Y esas son las 7 personas por las que fue sentenciada antes de que muera. Durante todo el proceso, Marianne mantuvo su inocencia y calificó el caso de ficción satánica. Sin embargo, los documentos muestran que más de 500 personas cedieron sus propiedades y luego murieron en los terrenos del monasterio. Marianne murió el 23 de noviembre de 1954, a la edad de 71 años, en la prisión de Averov. Tras la muerte de Marianne, hubo una protesta organizada por sus seguidores, manteniendo su inocencia. Sin embargo, sus seguidores tuvieron que pasar a la clandestinidad debido a que el gobierno prohibió sus creencias. No está claro si continuaron con las operaciones de Marianne, aunque hay informes de que varias mujeres desaparecieron de la zona en los años posteriores a la muerte de Marianne. Y en 1961, la policía declaró que no sabían quién había sucedido a Marianne Soulakiotis, afirmando que la nueva presunta abadesa del monasterio había perfeccionado el arte de hacer desaparecer a ella misma y a sus hermanas pseudo-sagradas, sin dejar rastro. Pero bueno, esperemos que no sea así, que no sea cierto y que esa etapa oscura de la historia haya quedado ahí. Hasta el día de hoy, el monasterio sigue abierto al público y en uso. Las monjas que viven allí no estuvieron allí durante ese periodo. Sin embargo, ellas también se aferran a la creencia de que esta señora, Marianne, conocida como la Madre Rasputín, era inocente y solo quería ayudar a los enfermos y a los ancianos. Por lo que ha hecho, la aclaman santa.